Hola a todos, mi nombre es Laura Isabel Arias y el de mi compañera Laura Vanessa Jiménez. Hoy les vamos a hablar sobre el modelo celular de la coagulación y la cascada de la coagulación. Una vez que sucede en nuestro organismo cuando se genera alguna herida o algún tipo de lesión, la cual afecta nuestra integridad vascular, es imaginable la cantidad de procesos que ocurren en cuestión de segundos en todo nuestro organismo para detener la hemorragia, curar esa herida y así conservar la integridad de nuestro organismo en general. Así que para conocer más de ello, comprenderlo un poco mejor, vamos a estudiar un poco de lo que es la hemostasia, la cascada de la coagulación y el modelo celular. Así que vamos, adentrémonos en el mundo de la hemostasia. La hemostasia se define como el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de sufrir un daño vascular. La hemostasia para su estudio se divide en primaria y en secundaria. La hemostasia primaria es donde se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, de la activación, de la secreción y la agregación de plaquetas. La hemostasia secundaria involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación del trombo y la fibrina para la estabilización del coágulo. Finalmente, se encuentra el proceso de fibrinólisis, el cual se encarga de remover los restos del coágulo una vez reparado el daño tisular. Estos sistemas en complemento, en condiciones fisiológicamente normales, mantienen un equilibrio perfecto, pero cuando se sufre de un padecimiento, da patologías como el sangrado y la trombosis. La cascada de la coagulación puede dividirse en tres vías interactuantes entre ellas mismas. Tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Cada vía de estas va a incluir reacciones específicas contra determinados factores de la coagulación. En la vía intrínseca vamos a encontrar el factor 12, que es el factor Hagemann, el factor 11, que es el factor antimolítico C, el factor 9, que es el factor antimolítico B, y el factor 8, que es el factor antimolítico A. En la vía extrínseca vamos a tener el factor tisular, el factor 7, que es la proconvertina, y finalmente en la vía común va a estar el factor 10, que es el factor Stuart, el factor 5, que es la proacelerina, el factor 2, que es protrombina, y el factor 1, que es el fibrinógeno. La activación del factor 10, el primer factor en la vía común, puede realizarse por las dos vías, es decir, por la vía intrínseca y por la vía extrínseca, las cuales convergen en la cascada y continúan con un curso común a la formación de trombina y fibrina. Por lo tanto, la formación del factor 10 activado, de la trombina y de la fibrina, constituyen la vía común. Panorama general de la reacción de la cascada de la coagulación. La coagulación de la sangre se va a producir sobre la membrana fosfolipídica de la superficie celular del tejido subendotelial expuesto, cuando el endotelio vascular se lesiona y por la activación de las plaquetas. Los factores de la coagulación se enlazan con los fosfolípidos de la membrana superficial y se arreglan hasta formar un complejo de enzima, de sustrato y de cofactor. Ambas vías, para iniciar la coagulación de la sangre, se necesita la exposición de una superficie cargadamente negativa, como el colágeno y el factor tisular. Este sucede cuando se interrumpe el endotelio del vaso sanguíneo y queda expuesto el tejido endotelial. Las superficies cargadamente negativas inician la coagulación por medio de la activación de los factores de contacto de la vía intrínseca, y el factor tisular proporciona el receptor para el factor 7 para iniciar la activación de la vía extrínseca. La vía intrínseca se activará fisiológicamente por el enlace del factor 12 al colágeno. El sistema extrínseco se activará por la liberación de la tromboplastina tisular, es decir, el factor tisular, al interior de la sangre. El complejo factor 7 activado más factor tisular de la vía extrínseca también puede activar al factor 9 de la vía intrínseca. Los factores activados de las vías, tanto extrínsecas como intrínsecas, van a activar al factor 10 de la vía común.
Ya el factor 10 activado y el factor 9 activado se van a retroalimentar entre ambos para así activar al factor 7. La trombina también proporciona activación por retroalimentación del factor 8 y el factor 5 para así poder ir amplificando la cascada en general. Ahora hablaremos del modelo celular. La superficie celular tiene un protagonismo indispensable en la hemostasia en general, es decir, es la base para que esta pueda suceder. Este modelo explica básicamente el proceso de la hemostasia sobre una superficie celular, donde sus elementos principales van a ser el factor tisular, las plaquetas ya activadas, las células endoteliales y el mecanismo de. De acuerdo con el modelo celular de la hemostasia, consta de 3 fases: iniciación, aplicación y propagación. En el modelo celular de la coagulación, la generación de la fibrina inicia realmente con la activación del factor 7 y ese factor se activa precisamente por la acción del factor tisular que ha liberado el endotelio lesionado. El factor 7 activado puede activar el factor 10, pero también a su vez puede activar el factor 9. En esta etapa de iniciación, donde se genera factor 10 activado y factor 9 activado, al activarse el factor 7 por el factor tisular, el factor 10 activado en presencia del factor 5 activado tiene la capacidad de activar la trombina, es decir, el paso de protrombina a trombina. Luego de haberse generado la pequeña cantidad de trombina, es decir, la acción del factor 10 en presencia del factor 5 activado, permite el proceso de protrombina a trombina, pero esa trombina está en poca cantidad. Realmente representa el 1% de la trombina que se requiere para generar la cantidad de fibrina que le da la estabilidad al tapón plaquetario. Pero esta trombina tiene ciertas características. Ella puede activar las plaquetas y también activa más factor 8 al separar la trombina del factor von Willebrand del factor 8. Tengo más factor 11 activado y tengo más factor 5 activado. Esto se conoce como la amplificación. Es decir, la pequeña cantidad de trombina que es generada en la iniciación amplifica la acción de la activación del factor 5 activado, factor 11 activado y el factor 8 activado. Todo esto ocurre en la superficie de las plaquetas activadas mediante los fosfolípidos ácidos que provienen de las plaquetas y el calcio sérico. Como última fase tenemos la propagación. Esta consiste básicamente en el reclutamiento de plaquetas circulantes por medio de plaquetas ya activadas en el sitio de la lesión vascular. Todo esto va a ocurrir en la superficie de las plaquetas que están activadas y se hace con el fin de poder aumentar la generación de trombina mediante la protrombinasa, el factor 10 activado, el factor 5 activado, calcio y fosfolípidos. Sin olvidar que antes de esta reacción debe ocurrir la activación del factor 10. Esto va a suceder mediante la acción de la TNasa. El factor 9 activado, el factor 8 activado, calcio y fosfolípidos van a participar acá. Todo esto se hace para que así se alcance a obtener, por así decirlo, una cantidad suficiente de trombina y se pueda alcanzar a formar una cantidad considerable de fibrina. Esto con el fin de poder estabilizar el tapón de las plaquetas y obtener un tapón estable e insoluble. Finalmente, la estabilización del coágulo va a ocurrir por la activación del factor 13 activado. Esto va a suceder mediante la trombina. Dicho factor se va a entrecruzar con los monómeros solubles de fibrina para así poder estabilizar el coágulo. Al mismo momento se va a activar el inhibidor de la fibrinólisis
protegiendo así el coágulo que ya tenemos pues, de este sistema fibrinolítico. Además, una vez terminado todo este proceso mencionado anteriormente, se controla el mecanismo de coagulación, ya que podría propagarse a través de todo el árbol vascular, y esto se hace por la activación de la proteína C y S, las cuales van a actuar sobre los factores 5 activado y 8 activado para así poder desactivarlos. Diferencias y similitudes de la cascada de coagulación y el modelo celular. Diferencias. La cascada de la coagulación es la recreación en el laboratorio del modelo celular que sucede únicamente dentro de nuestro organismo, ya que esto implica células como las plaquetas y el endotelio para iniciar y mantener el proceso. Es por ello que el modelo actual logra una explicación más congruente con el fenómeno in vivo, incluso logra proceder el grado de repercusión clínica de alteraciones puntualmente en el proceso hemostático. En cambio, el modelo tradicional, la cascada de la coagulación, no explica por qué alguna alteración en diferentes puntos de una misma vía, ni porque tiene manifestaciones clínicas tan diversas, algunos asintomáticos y otros en tendencia de hemorragias evidentes. A sus similitudes tenemos que tanto el modelo celular como la cascada de la coagulación tienen un mismo objetivo fundamental, el cual es detener la pérdida de sangre en caso de daño o lesión, lo cual ya habíamos mencionado anteriormente. Ambos sistemas interactúan y se superponen en su fusión. La activación de las plaquetas en el modelo celular de la coagulación contribuye a iniciar la cascada de la coagulación y la formación del coágulo de la fibrina en la cascada va a reforzar el tapón plaquetario. Durante la vía extrínseca en la cascada de coagulación y la fase de iniciación por parte del modelo celular, inician ambos con la unión del factor tisular con el factor 7. Después, tanto el factor 9 como el factor 10 son activados por el complejo factor 7 activado y factor tisular.